didn't you like the film? May you do please help me? ¿Sabes que estas frases son incorrectas? Formular una pregunta en inglés es diferente que el español y las reglas también son un poquito diferentes. En este video te voy a mostrar todas las palabras que usamos para poder crear preguntas en inglés. Preguntas en español son tan fáciles a veces. Es lo mismo que una oración normal. Por ejemplo, ¿vas al supermercado? O pregunta, ¿vas al supermercado? Solo cambiamos la entonación, pero en inglés no es así. Si decimos, he is going to the supermarket, para hacer la pregunta decimos, is he going to the supermarket? Sin embargo, no te preocupes porque no es tan difícil cuando entiendes la estructura. Es como una ecuación. Veamos. Una oración normal en inglés. He is a good person. I have lost my wallet. My grandfather never approved of my boyfriend. Todas estas oraciones son oraciones normales, no son preguntas, ¿cierto? Ok, entonces, veamos primero la estructura de una oración normal. Primero tenemos el sujeto o la persona o la cosa y después el verbo auxiliar y después verbo principal. ¿Ok? Veamos nuestros ejemplos. He is a good person. He, sujeto, is, auxiliar, a good person. Bla, bla, bla. ¿Ok? I have lost my wallet. I, sujeto, have, auxiliar, lost, verbo principal. And my grandfather never approved of my boyfriend. My grandfather, sujeto, approved of, verbo, my boyfriend. Pero ahí, ¿dónde está el auxiliar? Si te fijas en la estructura, ves que los auxiliar, verbos, son entre paréntesis. Ese es porque el verbo do no es necesario usarla en el positivo. En el negativo, sí. Así que podría ser my grandfather didn't approve of my boyfriend, pero en positivo no es necesario. Cuando digo auxiliar, son los verbos do, be y have. Pero ojo, no es necesario usar do en oraciones positivas, solo en las negativas y las preguntas. Y esa es la diferencia grande entre español y en inglés. Entonces, puede decir, my grandfather never did approve of my boyfriend. La estructura de las preguntas. Si queremos cambiar esas oraciones a preguntas, hay que identificar el sujeto y el auxiliar y cambiar las posiciones. Entonces serían, he is a good teacher. Cambia a, is he a good teacher? I have lost my wallet. Have I lost my wallet? My grandfather never approved of my boyfriend. Did my grandfather ever approve of my boyfriend? Psst. Oye, recuerda, no somos solo un canal de YouTube. Ofrecemos clases de inglés basadas en la conversación con hablantes nativos de inglés. Contamos con clases individuales y grupales, online o presenciales, si estás en Santiago de Chile, con una metodología personalizada diseñada para ayudarte a lograr tus objetivos. Así que contáctanos en nuestra página web. ¡Te esperamos! Así que, con esos ejemplos tenemos la estructura de las preguntas en inglés. Verbo auxiliar, más persona o sujeto, más verbo normal. Y ojo, hay que conjugar el auxiliar en el tiempo correcto. Pero ¿dónde encajan las palabras de preguntas? ¿Entiendes de lo que me refiero? How, when, who, where, which, how much, how many. Esas palabras o frases van al principio de nuestra ocasión. Entonces sería question word más auxiliar más persona más bla 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 bla. Por ejemplo, how much does this item cost? What do you want to eat for lunch? Why haven't you seen Avatar yet?
Acá, en nuestra ecuación, son entre paréntesis, porque las palabras o frases de preguntas no son absolutamente necesarios para crear una pregunta. Por ejemplo, podríamos decir, "Are you hungry?" Y ahí no usamos una palabra o frase de pregunta. Pero sí, cuando necesitas usar una, se pone al principio, siempre. ¿Te acuerdas qué es un modal verb? Estas son would, could, should, can, might, may, will y shall. Si quieres profundizar más con los verbos modales, haz clic aquí. Te doy unos ejemplos. Do you clean the dishes for me? Or will you go to the supermarket tomorrow? When do we should come to your house? Todos los ejemplos son incorrectos. Nunca se puede usar un auxiliar con un modal verb. Ay, pero ¿por qué? Porque los modals siempre reemplazan los auxiliares. Veamos los ejemplos de nuevo. Do you clean the dishes for me? Bueno, can es un modal y do es un auxiliar. Así que hay que eliminar do. Can you clean the dishes for me? Perfecto. Will you go to the supermarket tomorrow? Will es un modal y are es auxiliar. Will you go to the supermarket tomorrow? Perfect. When do we should come to your house? Do, auxiliar, y should es un modal, ¿cierto? Así que, when should we come to your house? Llegó el momento para probar tus habilidades de las preguntas en inglés. Convierte las siguientes oraciones en preguntas. He likes to play. Does he like to play? Muy bien. Jenna must go home at 5 p.m. Eso. Must Jenna go home at 5 p.m.? They are going to the mall later. Are they going to the mall later? The Ramirez family have just gotten home from our trip. Difícil. Exactamente. Have the Ramirez family just gotten home from their trip? Y eso. Ahora sabes cómo hacer una pregunta en la forma correctamente en inglés. Sigue practicando, chicos. Espero que hayas encontrado útil este video. No olvides darte un like a este video, comentar las dudas que tengas y suscríbete a nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video.